Hola chicos, ¿qué tal todos? El día de hoy los acompañarán Claudia Cruz y quien les habla Juan Pablo Giraldo. Ambos somos estudiantes del segundo semestre de la Universidad Unidabarra y en este nuevo video vamos a hablarles acerca de un órgano muy importante que se llama diafragma. El diafragma es un músculo impar, plano, ancho y delgado. Este va a formar un tabique entre el tórax y el abdomen. Tiene la forma de una cúpula con convexidad superior. A su vez, se inserta en la abertura inferior del tórax y está escotado atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Presenta en su centro una formación tendinosa que es conocido como el centro tendinoso, del cual hablaremos más adelante. En la periferia vamos a encontrar que la fracción muscular del diafragma se divide en tres porciones: la porción lumbar, la porción costal y la porción esternal. Este músculo es atravesado por numerosos órganos que pasan del tórax al abdomen y viceversa. El diafragma es el principal músculo inspirador. Este desciende durante el proceso de inspiración. Sin embargo, debemos aclarar que solo se mueve su porción central, debido a que su periferia se une al margen inferior de la caja torácica y las vértebras lumbares superiores. Otra de las funciones que tiene el diafragma es la de dividir el espacio torácico del abdominal. También encontramos una serie de relaciones, entre ellas las relaciones torácicas. Aquí vamos a encontrar la cara torácica tapizada por la pleura parietal y cada cúpula que se relaciona con la base del pulmón correspondiente. En cuanto a las relaciones mediastinales, vamos a encontrar que por anterior está el pericardio y por posterior el límite de la parte inferior del mediastino posterior, la aorta, el esófago, el conducto torácico, los nervios esplácnicos, los troncos simpáticos torácicos y la vena ácida. En cuanto a las relaciones abdominales, vamos a encontrar que por derecha está la bóveda que se moldea con el hígado y hacia la izquierda la bóveda que se moldea sobre el fundus gástrico, el vaso y el lóbulo izquierdo del hígado. Y finalmente, en las relaciones anteriores, hacia la parte lateral vamos a tener la glándula suprarrenal, el riñón y el hígado. Y hacia la parte más medial, la región celíaca. En cuanto a la constitución anatómica, en el diafragma encontramos dos cúpulas, una derecha y otra izquierda. Cada una de estas forma una saliente que penetra ampliamente en el tórax. Sin embargo, debemos aclarar que la cúpula derecha es más alta que la izquierda. Esto se debe a que en ella encontramos el hígado, como había hecho mención anteriormente. El punto más elevado de la bóveda diafragmática se sitúa aproximadamente a 6 centímetros a cada lado de la línea media y durante el proceso de expiración se relaciona con la mitad inferior del cuarto espacio intercostal hacia la derecha y el quinto cartílago costal hacia la izquierda. La parte media de la bóveda coincide con la base de la apófisis sifoides. En cuanto a los puntos débiles más importantes, encontramos por anterior el triángulo esternocostal que predispone a las hernias homónimas más conocidas como las hernias de Larry. Y hacia posterior, por la región esofágica, encontramos las hernias del triángulo lumbocostal o conocidas también como las hernias de Waddell. En la imagen que vemos a continuación, podemos diferenciar las tres porciones a las cuales ya he mencionado: la porción esternal, la porción lumbar y la porción costal. También podemos observar los dos pilares más importantes, el pilar derecho y el pilar izquierdo, el arco tendinoso lateral, el arco tendinoso medial y el ligamento medial. Para empezar a hablar de las inserciones del diafragma, vamos a hablar de la porción lumbar. Las inserciones de la porción lumbar del diafragma están representadas por una serie de cordones fibrotendinosos sólidos e inextensibles denominados pilares derecho e izquierdo, los cuales se originan en las caras anteriores de los cuerpos de las tres vértebras lumbares superiores, el ligamento longitudinal anterior y los discos intervertebrales. El pilar derecho es el más grande y más grueso, y se inserta por medio de un tendón ancho y aplanado en la cara anterior de la primera a la tercera vértebra lumbar y sobre los discos intervertebrales correspondientes. En algunos casos podemos encontrar que puede llegar a descender hasta la cuarta vértebra lumbar. Por otro lado, vamos a encontrar el pilar izquierdo. Este se inserta sobre la primera y la segunda vértebra lumbar y sobre los discos correspondientes. Sin embargo, algunas veces puede llegar a descender hasta la tercera vértebra lumbar. La extremidad superior de cada pilar
va a emitir una serie de fibras musculares mediales que se cruzan con las del lado opuesto para formar el límite anterior y el hiato aórtico. Estas se encuentran junto al ligamento arqueado medio o arcada aórtica. Este ligamento se va a insertar en la apófisis costal de la primera vértebra lumbar. Por su parte, vamos a encontrar también el ligamento arqueado lateral. Este se extiende desde el extremo de la apófisis costal de la primera vértebra lumbar hasta el extremo libre de la 12ª costilla, formando un arco por delante del músculo cuadrilumbar. En su origen, pueden hallarse separadas por un espacio muscular triangular entre las porciones lumbar y costal del diafragma, el cual es conocido como triángulo lumbocostal, como podemos observar en la imagen, y del cual hablaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la porción costal. Esta está compuesta por bandas musculares anchas que se insertan en las caras internas de los 6 cartílagos costales inferiores y las costillas adyacentes en cada lado. Esta porción forma lo que conocemos como las cúpulas derecha e izquierda del diafragma, como podemos observar en la imagen. En cuanto a la porción external, las inserciones de esta porción se fijan sobre la cara posterior de la apófisis sifoides por 2 fascículos. Las fibras musculares que se originan en la apófisis sifoides se caracterizan por ser cortas y horizontales, y estas van dirigidas en sentido anteroposterior hacia el centro tendinoso. En cuanto al centro tendinoso, este se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares originadas en la abertura inferior del tórax. Constituye una lámina tendinosa central, brillante y nacarada. Tiene la forma de un trébol de 3 hojas o foliolos, cuyo pedículo está reemplazado por una escotadura posterior. Estos foliolos pueden ser anterior, lateral derecho y lateral izquierdo, siendo estos últimos separados por la escotadura posterior. Ahora vamos a hablar de los hiatos y forámenes del diafragma. En primer lugar, los hiatos y forámenes son estructuras bien definidas que permiten el pasaje de los elementos que van del tórax al abdomen o viceversa. Se distinguen principalmente de 3 orificios, uno de ellos para la vena cava inferior, el otro es para la aorta y el otro para el esófago. Sin embargo, podemos encontrar varios orificios accesorios. El primero de ellos es el foramen de la vena cava. Esta es una abertura en el centro tendinoso destinada principalmente para el paso de la vena cava inferior. Sin embargo, también lo atraviesan los ramos terminales del nervio frénico derecho y algunos vasos linfáticos que en su camino van desde el hígado hacia los nódulos linfáticos frénicos medios y mediastínicos. Este foramen se ubica a la derecha del plano medio en la unión de las hojas derecha y media del centro tendinoso. El foramen de la vena cava es el más superior de las 3 aperturas del diafragma y se sitúa al nivel del disco intervertebral entre las vértebras T8 y T9. La vena cava inferior se adhiere al borde del foramen y en consecuencia cuando el diafragma se contrae durante la inspiración va a aumentar el calibre del foramen y la vena cava inferior se dilata. Estos cambios van a permitir y facilitar el flujo sanguíneo hacia el corazón a través de esta gran vena. En cuanto al hiato aórtico, este es un orificio posterior del diafragma para el paso de la arteria aorta. La arteria aorta pasa entre los pilares del diafragma posterior al ligamento arqueado medio, que se encuentra al nivel del borde inferior de la vértebra T12. Por el hiato aórtico también van a pasar estructuras tales como el conducto torácico y en ocasiones las venas ácigos y hemiácigos. A diferencia de la vena cava inferior, la arteria aorta no perfora el diafragma, por lo cual el flujo sanguíneo por esta arteria no se ve afectado por los movimientos del músculo durante la respiración. El hiato esofágico, por su parte, es un orificio oval para el esófago situado en el músculo del pilar derecho del diafragma al nivel de la vértebra T10. Por el hiato esofágico también pasan estructuras como los troncos vagales anterior y posterior, las ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y unos pocos vasos linfáticos. Las fibras del pilar derecho se cruzan entre sí inferiormente al hiato y forman un esfínter muscular para el esófago, al cual van a constreñir cuando se contrae el diafragma. Seguidamente, después de haber estudiado a profundidad estos hiatos diafragmáticos, teniendo en cuenta
su composición anatómica y su contenido, es muy importante también aclarar y mencionar que a través del diafragma pasan estructuras muy importantes. Estas atraviesan perforaciones que se encuentran en la porción lumbar del diafragma. Estas estructuras son los nervios esplácnicos y la vena ácidos y miácidos. Como lo podemos ver en la imagen, los nervios esplácnicos atravesarán ambos pilares diafragmáticos, es decir, tanto el pilar izquierdo como el pilar derecho, mientras que por otro lado, la vena ácidos, al tener una composición más derecha, va a pasar por el pilar derecho, mientras que la vena de miácidos va a pasar por el pilar izquierdo. Además de esto, también cabe notar que ahí encontraremos la presencia de los ligamentos arqueados, los cuales pues le van a permitir el paso a dos músculos importantes, como lo son el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, y también a gran parte de lo que conocemos como el tronco simpático. Es importante mencionar en este punto que a través de estos pilares también puede atravesar la vena lumbar ascendente, la cual va a drenar y conformar la vena ácidos mayor. Por tanto, en algunas literaturas dicen que esta vena ácidos mayor puede pasar por uno de los pilares, como lo acabé de mencionar, pero que en algunas ocasiones puede acompañar a la aorta descendente por el hiato aórtico. En este cuadro que se encuentra en el libro de Pro, encontramos a manera de resumen cuáles son estas aberturas que posee el diafragma, y es importante porque en este cuadro nos van a brindar lo que es el nivel medular de cada una de estas aperturas y el contenido de las mismas. También vamos a evidenciar que más allá de aberturas encontramos la presencia de regiones importantes en el diafragma, como lo es el triángulo esternocostal o de Bodalek y el triángulo lumbocostal. Entonces, a modo de repaso, vamos a observar, por ejemplo, que las perforaciones de los pilares de la porción lumbar, como les acabo de mencionar, se ubican entre los fascículos de cada pilar. Estos están a nivel de la primera vértebra lumbar. Y el contenido de ellos van a ser ambos nervios esplácnicos y la vena lumbar ascendente. Para dar inicio con la explicación acerca de los triángulos, empezaremos hablando del triángulo lumbocostal o hiato de Bodalek. Este triángulo lumbocostal, como lo vemos en la imagen, es un espacio entre la región costal y lumbar del diafragma. Va a estar limitado por la duodécima costilla, también por el ligamento arqueado, y su vértice va a estar orientado hacia el centro tendinoso. Es importante mencionar que la pleura parietal y inferiormente la cápsula renal están en contacto con este espacio, entonces es posible que a través de este puedan ocurrir pues la transmisión de algunas infecciones. Es importante clínicamente también mencionar que a través de este triángulo, de esta región, de este espacio, puede llegar a existir la hernia diafragmática o hernia de Bodalek. Esta hernia de Bodalek es una patología congénita que se origina alrededor de la octava a la décima semana de la vida fetal, es decir, de la vida intrauterina. Se caracteriza porque vamos a ver presencia de un defecto posterolateral en el diafragma, lo que va a hacer que pues, los órganos de la cavidad abdominal se desplacen hacia la cavidad torácica. Esta enfermedad es bastante rara, ya que se presenta en alrededor de 2.32 de cada 10.000 nacimientos. Es una patología bastante rara también en adultos, ya que pues han habido muy pocos casos reportados a nivel mundial. En esta diapositiva vamos a observar dos imágenes. Una es una radiografía de tórax posterior anterior y la otra es una tomografía abdominal con contraste. En la primera imagen, en la radiografía de tórax, vamos a observar el ascenso de la cámara gástrica a través de este agujero diafragmático con defecto, que pues es compatible con la hernia congénita de Bodalek. Y también vamos a ver que se ha complicado porque ya existe atelectasia en el hemitórax izquierdo.
La segunda imagen, en la tomografía, vamos a ver el ascenso de las vísceras abdominales, también a través de este efecto congénito del hiato de Bodalek. Y pues también vamos a observar, aparte de esto, una telectasia por compresión. Otro triángulo importante en el diafragma es el triángulo esternocostal, que también se le conoce como foramen de Morgagni, gracias a su descubridor, que fue Giovanni Morgagni, que pues son una zona entre las costillas y el esternón, y pues obviamente en el diafragma, en su parte más torácica, por el cual pues, van a pasar vasos importantes, como lo son las arterias epigástricas superiores. Y también la presencia pues, de vasos linfáticos, el acompañamiento de venas satélites a estas arterias. Y también importante que vamos a observar la presencia de las terminaciones de las arterias torácicas internas. Entre las importancias clínicas de este triángulo esternocostal vamos a encontrar la hernia de Morgagni, que es menos frecuente que la hernia de Bodalek, que es un poco similar. Es también un defecto diafragmático congénito, que pues no se va a diagnosticar ya sino hasta la edad adulta de las personas y normalmente es asintomática. Pero también consiste en lo que veníamos hablando del desplazamiento de algunas vísceras de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Vamos a ver que la presencia de esta hernia de Bodalek también se hace a través de una radiografía de tórax y también de una tomografía axial computarizada. En la imagen de la radiografía de tórax podemos ver esta condensación que también se encarga de ocupar como una gran parte del hemitórax izquierdo, mientras que en la imagen de la TAC vamos a observar que el contenido intestinal empieza a ocupar parte del hemitórax en la región anterior del tórax y se empieza a como a extender hacia las bases pulmonares, como hacia el ápice pulmonar. Hablaremos de la irrigación arterial del diafragma. Para entender esta irrigación hay que mencionar que se divide en dos, una que va a venir de la cara torácica y otra que va a venir de la cara abdominal del diafragma. Superiormente, es decir, por la cara torácica, vamos a recibir arterias que tienen el nombre de la arteria pericardiofrénica y de la arteria musculofrénica, los cuales son ramas de la arteria torácica interna que hemos venido estudiando, la cual es rama a su vez de la arteria subclavia. Estas arterias pericardiofrénica y musculofrénica se dirigen hacia la parte muscular anterior y lateral del diafragma en relación con el receso costodiafragmático. Vamos a encontrar a las arterias frénicas superiores, las cuales van a ser ramas de la porción inferior de la aorta torácica. Por otro lado, la irrigación arterial que viene de la cara inferior, de la cara abdominal, va a estar dada por la arteria frénica inferior, la cual es rama de la aorta abdominal. Esta va a transcurrir tanto por la derecha como por la izquierda, entonces se van a encargar de irrigar el diafragma inferiormente. Las arterias frénicas inferiores se dice que en algunos casos también pueden originarse del tronco celíaco. Hablando ya de lo que es el drenaje venoso, vamos a ver que estas venas van a estar acompañando a la irrigación arterial, es decir, van a adquirir el mismo nombre, se van a llamar venas pericardiofrénicas y venas musculofrénicas, y estas a su vez pues, van a drenar en las venas torácicas internas. Vamos a ver que en el lado derecho también va a existir la presencia de una vena frénica superior. Esta va a drenar directamente a la vena cava inferior. Para entender ahora lo que es el drenaje linfático del diafragma, vamos a partir de redes subperitoneales y subpleurales. Los vasos linfáticos que son tributarios del abdomen se van a llamar nodos frénicos inferiores y los nodos que ya son más mediastinales los vamos a llamar nodos frénicos superiores. Estos nodos frénicos inferiores parten en dirección al tronco lumbar para de esa manera desembocar en la cisterna del quilo.
la cual, como hemos estudiado, se va a dirigir por el conducto torácico, mientras que los nodos frénicos superiores van a ir a drenar a los troncos broncomediastínicos que terminan pues en este drenaje linfático del mediastino. Por último, vamos a hablar de lo que es la inervación del diafragma. El diafragma va a estar inervado principalmente por el nervio frénico, el cual se va a originar en niveles cervicales de C3, C4 y C5, pero va a tener mayor participación de C4. El nervio frénico va a tener tres funciones principales: una simpática, que va a ser llevar fibras del sistema nervioso autónomo; una motora, que se va a encargar de hacer posible la contracción del diafragma; una sensitiva, que va a transportar la información sensitiva del peritoneo diafragmático. El nervio frénico es de bastante importancia clínica, debido a que si se lesiona a lo largo de su recorrido, por ejemplo por un cáncer de pulmón, o se puede comprimir por un aneurisma de aorta, va a producir una parálisis del diafragma, es decir, el músculo va a dejar de recibir órdenes que pues le ayudan a cumplir su función respiratoria. La parálisis del diafragma va a ocasionar pues una insuficiencia respiratoria, pero a pesar de que el diafragma pierde como esa función motora, es posible que el paciente siga respirando gracias a los músculos accesorios de la respiración. Pero sin embargo, es importante porque pues, puede tener consecuencias más graves después. Y listo, chicos. De esta manera vamos a dar término a nuestro video con esta imagen sacada del libro de Netter, en la cual vamos a ver la cara abdominal del diafragma, en la cual observamos las diferentes estructuras que hemos venido mencionando a lo largo del video, como lo son los tres hiatos: el hiato aórtico, el hiato esofágico, el hiato de la vena cava. Vamos a ver los ligamentos arqueados, el pilar derecho, el pilar izquierdo. Vamos a observar también la presencia del músculo cuadrado lumbar, del músculo psoas mayor, de las diferentes arterias que se encargan de la irrigación diafragmática, al igual de los nervios. Vamos a ver los dos triángulos diafragmáticos. Vamos a observar también el centro tendinoso, entre otras estructuras que esperamos estudien y sirvan para su formación académica. La bibliografía de la cual nos basamos es la anatomía de Moore, la anatomía de Pro y la anatomía de Gray, aparte de diferentes artículos científicos que utilizamos para explicarles las patologías. Muchas gracias, chicos. Gracias por su atención.